Bienvenidos estudiantes de grado 7 a nuestro nuevo video de la guía número 8 sobre los temas de razones, proporciones y magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Lo cual vamos a estar trabajando con muchos ejemplos, ejercicios y lo cual también requiere de mucha atención. Vamos por ello. Primero tendremos, como siempre, una hermosa reflexión, la cual en el día de hoy dice de la siguiente manera: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Tomado de 2 de Tesalonicenses, del 3 al 5. Esta pequeña pero hermosa frase nos invita a que amemos tal como Dios nos ama y perseveremos como Cristo lo ha hecho. Hay que saber esperar y hay que también saber amar a todos nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, aceptarlos como son, a entender que somos diferentes. Así que esta es nuestra pequeña reflexión para la que tengamos en cuenta y la pongamos en práctica siempre. Tenemos entonces conceptos previos y conceptos previos para estos temas de razones y proporciones los siguientes. El conjunto de los números racionales, el cual ya sabemos que está constituido por fracciones positivas, negativas, números enteros, que también tienen contenido a los números naturales, y los números decimales positivos y negativos. Allí estaremos trabajando en ese conjunto. Veamos a continuación. Y como primer concepto previo de las fracciones tenemos esa definición de que una fracción es una expresión que representa partes de una unidad. Definimos entonces el denominador, que es el número que indica las partes en que se divide, y el numerador, el número que indica las partes en que se toman la unidad. Ahí tenemos una fracción A sobre B, numerador y denominador, algo para recordar sencillo. Interpretación de fracciones, muy importante, pues la tenemos como un cociente. Como un cociente, una fracción se puede interpretar indicado como el cociente de dos números. Y esto quiere decir que al repartir un número, por ejemplo, repartir un combo de 6 alitas entre 3 personas, 6 entre 3, muy claro, se tiene que a cada persona le corresponden 2 alitas, pues allí tenemos ese cociente, el cual nos da 2. Un ejemplo muy sencillo y muy conocido en fracciones. Otro concepto previo para la interpretación de fracciones es la fracción como operador, y muy comúnmente se encuentra con la siguiente frase: una fracción se emplea como operador al expresar una parte de una cantidad. Para calcular dicha parte se divide la cantidad entre el denominador de la fracción y el resultado se multiplica por el numerador. Es muy sencillo entonces acá encontrarse que las frases normalmente dicen la fracción, luego dicen de alguna expresión, de un número, de un paquete de 18, 2 cuartos de 1.000.000, 5 medios de la tercera parte, etcétera, etcétera. Pero esta frasecita siempre viene acompañada, esta palabra, de, y esto hace referencia a una multiplicación. Pues podemos entender lo siguiente como 18 sobre 3 por 2, lo cual nos quedaría que 18 entre 3 es 6 y 6 por 2 queda 2. Entonces, a ese pequeño ejemplo de 2/3 de un paquete de 18 fresas se puede resolver de esa manera. Muy bien. También podemos hacerlo o escribirlo de la siguiente manera: 2/3, tal cual me lo están diciendo, por 18. Algunos optan por hacer la división, como en este caso, primero dividir el 18 entre 3, pero también se podría hacer, en este caso, multiplicar primero 2 por 18, que me da 36, y luego dividir entre 3, y 36 entre 3 al final me va a terminar dando este 12 que está acá.
es de esa manera también. Y es muy importante que conozcamos y recordemos ese concepto. Muy bien, adelante. Pues ahora nos vamos con nuevos conceptos. Nuevos conceptos son los que presentamos al inicio y esos son precisamente las razones. Pues una razón, ya un término muy conocido en matemática y muy utilizado, es una comparación por cociente entre dos magnitudes, dos personas, dos números, se puede decir. Se puede escribir como A 2.b o A como cociente sobre B. Al primer término se le llama antecedente y al segundo consecuente, el mismo que está acá, antecedente, consecuente. Y también debemos tener muy claro que ya no la leemos como un medio, tres cuartos, pues la comparación se lee A es a B, tal cual está acá, A es a B. Muy bien, así de sencillo. Hay que aprender este nuevo término y no es nada difícil ni complicado. Veamos qué nos traen a continuación. Exploremos algunos ejemplos. El ejemplo dice acá lo siguiente. Un vehículo consume 1 litro de gasolina cada 16 kilómetros que recorre. Un vehículo, esto hay que interpretarlo. Y esta es la comparación que me están haciendo. Por eso una razón es una comparación entre dos cantidades o magnitudes. Un vehículo consume 1 litro de gasolina por cada 16 kilómetros. Lo cual puede escribirse de la siguiente manera. Lo podríamos escribir de la siguiente manera como lo mencionábamos. 1 litro por cada 16 kilómetros. Así de sencillo, pero interpretemos acá lo siguiente. ¿Cuántos litros de gasolina consumirá en un viaje de 192 kilómetros? Pues lo ideal es que ya yo sé que con 1 litro consume 16 kilómetros. Perdón. Con 1 litro de gasolina por cada 16 kilómetros es lo que se puede interpretar acá. Entonces podemos decir que para 2 litros, ¿cuántos? Para 3 litros, ¿cuántos? Para 4 litros, ¿cuántos? Veamos lo siguiente y así hasta llegar a un viaje de 192. Observemos esta tabla. Para 1 litro, como lo habíamos dicho, por cada 16 kilómetros, entonces 2 litros se llevarán los 32 kilómetros de distancia recorrida y así sucesivamente 3,48. ¿Cómo va esto? De 16 a 32, eso fue el doble. De 32 a 48, ¿cuánto aumento? Pues se está aumentando, en pocas palabras, 16 por cada kilómetro, porque aquí va 1 kilómetro. De aquí, de 1 al 2 hay 1 kilómetro. Del 2 al 3 hay otro kilómetro. Y por cada kilómetro él aumentará 16. Por cada litro, perdón, aumentará 16 en la distancia recorrida de 16 kilómetros. 1 litro por cada 16 kilómetros, como lo decía anteriormente. Y entonces 16 más acá, para 48,96. Bueno, aquí aumentó del 3 a 6, faltó el 4, el 5 para así llegar al 6. Luego el 7, luego el 8, luego el 9, 10, 11, 12. Y este conteo todo lo hacemos aquí hasta llegar a 192. La pregunta entonces que teníamos acá era: ¿cuántos litros de gasolina consumirá en 192 kilómetros? Pues es muy clara. Podemos responder que serían 12 litros, lo cual podemos observar acá. Para un viaje de 192 kilómetros se requieren 12 litros de gasolina. Muy bien. Vamos entonces a lo siguiente. Concluyamos este ejemplo. Un 16, 1 es a 16, hablando de razones, donde 1 es 1 litro de gasolina, 16 son los kilómetros, 1 es el antecedente, 16 sería nuestro consecuente de acuerdo a lo que definimos anteriormente. ¿Y cómo se lee esto?
la razón 1, 2.16 se puede leer o se lee mejor 1 es a 16. Un concepto muy sencillo que lo hemos aplicado acá para este ejemplo en la comparación de litros por kilómetros recorridos. Bueno, ahora entremos al tema de proporciones. Y las proporciones son una igualdad entre dos razones. Si ven que llevan una secuencia, hablamos de una razón, ahora hablamos de una proporción, lo cual es una igualdad entre dos razones. Y la proporción está formada por 4 términos. Aquí están, tengo 2 proporciones precisamente. A es a B, ya sabemos leerla, como C es a D. Y eso es esa igualdad, donde esos 4 términos son A, B, C y D. Y tengan en cuenta esto en particular, dónde comienzo y dónde termino. Yo comienzo leyendo A es a B como C es a D. Comienzo en A, termino en D, lo cual quiere decir que a los términos A y D se le llaman extremos. Como hemos dicho, comienzo aquí en A y termino acá en D. Luego entonces B y C se le llamarían los medios. Algo bastante sencillo de interpretar. Eso en definición es una proporción, una igualdad entre dos razones. Pero veamos cómo podemos expresarlo mediante ejemplos. En todas las proporciones, ahora nos vamos con una propiedad fundamental, y es la propiedad fundamental precisamente de las proporciones. En todas las proporciones se cumple que el producto de los medios y los extremos es igual, o el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Recuerdan cuáles son los medios y cuáles son los extremos? Pues hemos dicho que extremos son A y D y medios son B y C, lo cual quiere decir que A por D, como lo indican las flechas, debe ser igual a B por C para que se forme una proporción. Y ejemplos, inmediatamente tenemos el siguiente. Tengo la siguiente igualdad de estas dos razones. Ya sabemos que los antecedentes son estos números de arriba y los consecuentes los números de abajo. 8 es a 4 como 6 es a 3. Recuerden que el igual se lee como. Entonces aquí no digo 8 es a 4 igual a 6 es a 3. Aquí 8 es a 4 como 6 es a 3. Y tendríamos que son extremos el 8, el 3 y medios el 4 y el 6. Eso está muy claro. Pero ¿cómo se comprueba entonces que eso es una proporción? Este producto que voy a señalar acá, una línea azul, 8 por 3, debe ser igual a 4 por 6. Y eso lo compruebo acá. 8 por 3, 4 por 6. ¿A qué es igual 8 por 3? A 24. Y 4 por 6, 24. Exactamente nos dicen entonces que estas dos razones forman una proporción. ¿Por qué? Por la propiedad fundamental de las proporciones. Hay que tener muy en cuenta esta propiedad que allí aparece. Seguimos con otro ejemplo. Nos dicen, encontremos ahora el valor de X. Uno de los ejercicios que es de pronto donde muchos estudiantes se complican, pero son bastante sencillos. Encontremos el valor de X. ¿Cómo así? Ya esta es una proporción que ya no tiene 4 términos, tiene 3 y me toca hallar esto. Pues aplico la propiedad fundamental de las proporciones. Y lo voy a hacer primero con el paso a paso. La propiedad dice que 5 por X, porque son el producto de los extremos, y entonces escribo acá. 5 por X debe ser igual ¿a quién? Al producto de los medios. ¿Y quiénes son los medios? 2 por 10. Y tengo que 5 por X igual a 2 por 10. O debe ser igual a 2 por 10. ¿Cuánto es igual a 2 por 10? Eso es 20. Eso está claro y ya lo sabemos. Y tengo que 5 por X, entonces igual a 20. Esto es una ecuación. Ya sabemos que en ecuaciones yo quiero despejar X de 5. Se dice fácilmente que está multiplicando y pasaría a dividir. Entonces me quedaría
20 sobre 5. Así de sencillo, que el número multiplicado por 5 da 20. Pues ese número es precisamente el 4. X es igual a 4. Pues 5 por 4, 20. Y entonces tenemos que completamos nuestra razón. 5 por 4, 20. Y hay un error que debemos corregir, y el cual es que la respuesta es precisamente un 4. Efectivamente tenemos ese error allí. Pasamos a otro ejemplo. Tengo la siguiente razón. Algunos se pueden poner o colocar a hacer este ejercicio por tanteo, y eso obviamente le va a tomar tiempo. ¿Cómo así por tanteo? 5 por 6 es 30, que el número multiplicado por 3 me da 30. Podría ponerse a pensar usted eso. Pero lo ideal sería lo siguiente. Aplico la propiedad y me dice que 5 por 6 debe ser igual a 3 por X. Y entonces lo mismo, multiplico 5 por 6, 30. Y eso es igual a 3 por X. ¿Cómo despejo X de acá? De la misma manera. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, y me quedaría que X es igual a 10. ¿Por qué? Porque ya pasé a dividir el 30 sobre 3, y recuerden que 30 sobre 3 es igual a 10. Inmediatamente debo ir buscando una regla que me ayude a resolver esto. En pocas palabras es multiplicar lo que está cruzado y ponerlo a dividir sobre el valor que está acá fuera. Entonces sería 5 por 3 sobre 3, 5 por 6 sobre 3, lo cual me da 5 por 6, 30, a 3, y 30, esa 3 la razón es igual a 10. Tengo nuestra respuesta, en este caso correcta, para nuestra razón. Muy bien, vamos a entrar a otro concepto, ya trabajando esos ejemplos de razones y proporciones. Entramos a un concepto muy sencillo acá, y ese concepto sería el de magnitudes directamente correlacionadas. Y las magnitudes directamente correlacionadas se definen como dos magnitudes A y B están directamente correlacionadas si al aumentar la primera magnitud, B también aumenta, o al disminuir A, B también disminuye. Aquí debemos recordar esto de qué es una magnitud. Y una magnitud nos da, en pocas palabras, todo eso que se puede medir. Por ejemplo, la longitud se mide en metros. ¿Qué más se puede medir? Se puede medir la superficie en metros cuadrados. Se puede medir el volumen en metros cúbicos, y así cada una de esas magnitudes tiene su unidad de medida. Eso es una magnitud. Y veamos entonces ejemplos claros. Dos magnitudes directamente correlacionadas. Tenemos este ejemplo por acá. Rocío corre de una pista alrededor de una pista. Su amigo Pablo anota el tiempo desde que empieza a correr hasta que cruza la meta en cada una de las vueltas. Y estamos el ejemplo ilustrado: Rocío corriendo y el amigo registrando las vueltas. Vamos a ver cuáles son las magnitudes acá antes de colocarlas. ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Qué se mide aquí? ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo tiempo. ¿El tiempo se mide en qué? Minutos, segundos, hora. ¿Cuál es la otra magnitud? Número de vueltas. Esa es una magnitud. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, etc. Y eso lo vemos acá expresado en esta tabla. Ella entonces hace que para una vuelta se demora 4 minutos. Para dos vueltas, 8 minutos. 3 vueltas 12, 5 vueltas 20, y así sucesivamente. Nos vamos dando cuenta que por cada vuelta 4 minutos. Por cada vuelta 4 minutos. Aquí obviamente falta el dato del 4, pero eso es para
ahí acortar un poco los datos. Todo eso lo podemos representar en una tabla y miren cómo se puede observar una magnitud directamente correlacionada en la tabla. Tenemos que en un plano, pues en este caso, el plano de coordenadas cartesianas, 1,4 para 2 vueltas ya sabemos que eran 8, para 3 vueltas ya sabemos que eran 12, para 4 vueltas, 5 vueltas eran 20 y así sucesivamente. Ahí se va dando cuenta uno que el número de vueltas al ir aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿qué pasa con el tiempo? También aumentará. Es algo muy lógico en este tipo de ejercicios. Magnitudes directamente correlacionadas. Y ahora hablamos de las magnitudes inversamente correlacionadas, las cuales se definen, ya creo que la conocemos, es muy sencillo, que dos magnitudes A y B están inversamente correlacionadas si al aumentar uno, podemos simbolizarlo con una flecha, si al aumentar uno, la otra disminuye, y si la una disminuye, la otra aumenta. Así es como se aparece, o como aparece ahí, viceversa. Y tenemos el siguiente ejemplo. La compañía de turismo a viajar, aquí no me han dicho nada de las magnitudes, es importante que yo sepa reconocerlas. Presenta la cotización para la excursión de un colegio. Las tarifas que ofrecen se muestran en la siguiente tabla. Entonces tengo aquí las magnitudes. Número de personas, miren que eso se puede medir, yo puedo contar cuántas personas y cuánto cuesta. 10 personas, 1.800.000, 20, 1.750.000. Veamos entonces qué comportamiento tiene esta tabla. ¿Cómo van las personas? Van aumentando 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cómo van la magnitud costo? Era 1.800.000 antes, pero para 20 personas es entendible que a veces entre más personas los costos los vayan bajando. 1.750.000, 1.700.000, 1.600.000 y 1.500.000. La magnitud número de personas aumenta, pero ¿qué pasa con la magnitud costo del paquete por persona? Disminuye, lo cual nos dicen que las magnitudes están de la tabla inversamente correlacionadas, ya que a medida que aumenta el número de personas, el costo del paquete disminuye. Muy bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por este video sencillito, el cual estaremos reforzando en cada una de las clases. Espero que les haya servido de mucho y que puedan aprender y seguir practicando es la idea. Nos vemos en los encuentros sincrónicos. Ha sido un placer. Chao, chao.